Pasó algo con el Ministerio de Cultura, que gané un concurso de financiamiento que finalmente pues no recibí el dinero para la edición. Me he vuelto viejo y aburrido, pero he venido a hablar de Huaraca. Bien, o sea, en principio creo que he comenzado escribiendo sobre San Juan de Miraflores muy impulsivamente o naturalmente, espontáneamente. Entonces, pues el mismo territorio está marcado por, digamos, la crudeza, la violencia, ¿no? Digamos también, por ejemplo, la sensación de desarrollo incompleto, por decirlo de alguna manera. Digamos, urbanamente no es un espacio que las personas identificarían como bello. Pero pues a través de no solamente de la escritura, sino de la lectura de lo que he escrito, me di cuenta de que esta cuestión espontánea estaba bien en un comienzo, pero que también tenía que empezar a valorar otras circunstancias que ocurren en San Juan de Miraflores, por ejemplo, ¿no? Como en otros distritos hermanos. Entonces, más que una cuestión de haber vivido en España y que eso me haya cambiado la mirada, o que la haya limpiado, yo creo que ha sido más bien un viaje por la edad, ¿no? Digamos que uno ya con la madurez comienza a observar fenómenos, imágenes, sensaciones, y sobre todo si son imágenes o sensaciones familiares, creo que uno las comienza a observar con cariño, y creo que a pesar de que San Juan de Miraflores, reitero, tiene como que sus particularidades toscas, por decirlo de algún modo, creo que sí hay un intento de comprender por qué lo vemos así. Y ayer, por ejemplo, estaba pensando en la cuestión de la ternura, porque, digamos, se asocia bastante mi literatura con la violencia. Pero claro, pero es porque el Perú, por antonomasia, digamos, es un territorio pues, que entendemos como violento, ¿no? Más aún últimamente. Más aún últimamente, o sea, todo ahora es el periódico y violencia, ¿no? Desde el extranjero, Perú, violencia, o sea, sí, o sea, delincuencia, ¿no? Sicariato, robos, etc. Entonces, es difícil, como diría Bolaño, ¿no? Siendo un sudamericano es muy complicado escapar de la violencia, pero yo siento que con Huaraca mi intención era apartarme, digamos, de esta, vamos a llamarlo, latiguillo de la violencia, y querer enfocarme más bien en la resistencia, digamos, individual o colectiva por sobresalir o salir adelante a pesar de la violencia, ¿no? Entonces, claro, estaba pensando en la ternura, digamos, de cómo los autobuses o los microbuses, ¿no?, destartalados continúan avanzando, ¿no? Y ahora que también estamos hablando de España, o sea, he recordado un documental de, creo que era un sueco, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero hablaba sobre un hombre un hombre con su esposa, casados, una pareja de Villa El Salvador, ¿no? Bastante duro ese documental. Pero digamos, pese a todas las cuestiones que tenían en contra, ¿no? Él, por ejemplo, tenía una enfermedad, era cojo, el bebé que tuvieron nació, digamos, en un basural, ¿no? Pese a todo, pues, o sea, construyeron una casa, tuvieron un hogar, ¿no? Y esas cuestiones, ¿no? Y claro, o sea, a partir de ese retrato, yo también pensé en mi familia, ¿no? O sea, mi padre, o sea, cuestiones que yo he observado, digamos, de niño, ¿no? O sea, que también están presentes en otros documentales sobre el Perú, por ejemplo en Metal y Melancolía, ¿no? En donde hay un chofer que tiene una palanca que, para que no se la roben, supuestamente la retira y la guarda, ¿no? O sea, digamos, estas cuestiones pues un poco insólitas que no ocurrirían en otros países, ¿no? Entonces, no sé por qué yo observo estas cuestiones como que con ternura, pero sí me conmueven. Lo mismo como en Serpentina, ¿no? Una mujer tratando de curar a sus hijos con un huevo.
Y eso de hecho yo lo he vivido, o sea, porque mi familia, o sea, en algún momento yo he sido ese niño al que le han pasado un huevo para que no esté asustado. Entonces, científicamente pues no hay una explicación, ¿no? O sea, no es medicina, pero puede curar. Entonces, creo que sí, o sea, la distancia, digamos, el contraste entre mejor dicho, ¿no? El contraste entre una sociedad muy racional, entre comillas, ¿no? Como puede ser la España más moderna, con el Perú no tan moderno, o más intuitivo quizás, Claro. es fuerte, ¿no? Y sí, o sea, allí pues se comenzó a valorar mucho más estas cuestiones que no tienen una explicación científica, pero que funcionan asombrosamente. Sí. Sí, resaltas bastante la ternura, ¿no? Que yo soy tierno. Tú eres... Eh, ¿Por qué consideras que la ternura podría ser un buen escape o una buena resistencia a la violencia? ¿Por qué crees que la ternura no es aplastada por la violencia en un país sumamente violento como el Perú, ¿no? Tú que has estado viendo esto y has puesto la mira en ello, ¿has pensado en alguna explicación para esto, quizás? No, pero o sea, se me viene a la mente un verso de una canción de Mar de Copas, ¿no? Que dice, a tu conjuro respondo con una flor. Claro, que es algo que me ha recordado un amigo psicólogo, Carlos Humberto. Sí, o sea, creo que lo más cotidiano y lo más natural, como animales que somos también, es responder a la violencia con violencia, ¿no? O sea, pero la inteligencia precisamente quizás sea la ternura, ¿no? O sea, pienso en este sentimiento colectivo peruano de querer abatir al delincuente con unos balazos después de que haya robado, ¿no? Chapa tu choro. Chapa tu choro, exacto. Y es completamente comprensible, o sea, es como lo lógico, ¿no? O sea, claro, alguien me ha hecho daño, yo también lo tengo que dañar. Pero pues así es como comienzan las guerras. Entonces, sí, creo que enfrentarse a las adversidades en el Perú tiene un toque tierno, ¿no? O sea, es como no voy a responder con la misma crueldad del medio, sino voy a hacer lo posible por salir adelante. Quería preguntarte también, ¿por qué Huaraca? O sea, ¿por qué el primer cuento? ¿Por qué es homónimo del primero? Bueno, pues porque para mí el elemento de la piedra, en el momento en que comencé a pensar en el libro, el elemento de la piedra está bastante presente en el contexto tal cual, no tanto, no sé, en el contexto peruano, ¿no? Mientras veía las noticias, se hablaba de los tirapiedras, ¿no? Entonces me pareció un símbolo fuerte. Me pareció un símbolo además que conectaba con alguna fuerza, llamémosla ancestral o prehispánica, que también me interesaba en ese momento. Me pareció también pues que era un arma, una cuestión con la que defenderte, porque pues en el Perú también hay que aprender a defenderse. Y también me pareció, o no me pareció, pero bueno, o sea, estaba leyendo también a Westphalen y él tiene un verso muy bonito, ¿no? O sea, que siempre lo cito mal, pero, o sea, dice que le gustaría concebir pensamientos de piedra que al lanzarse al agua formen ondas, ¿no? Remolinos, y que cuando impacten en un cristal lo rompan. Entonces tiene esta dualidad, ¿no? O sea, es ser como una fuerza creadora, ¿no? Y además pensar que el remolino pues es vida. Y también pues esta cuestión disruptiva, ¿no? Impactante. Sí, entonces también pues pensando que la piedra pues es de lo que están hechos las construcciones, ¿no? Las edificaciones. Entonces me parecía que era un símbolo que había que tener en cuenta, ¿no? Lo mismo la tierra, que también está bastante presente ahí en el texto. Además que la palabra me parecía bonita, ¿no? O sea, Huaraca, ¿no? O sea, se la comenté a mi pareja en ese momento, que era como mi guía
literaria también y le pareció acertada y, digamos, más allá de cuestiones de significado, o sea, sonoramente, yo creo que pega, ¿no? También, sí, un amigo también, Salim Vera, cantante de Lívido, me dijo que, bueno, ya que él es músico, ¿no? O sea, me dijo que sí, o sea, fonéticamente la melodía guaraca estaba bastante bien. Ganaba por todos lados, así que ya no podía... Había demasiados argumentos a favor. Había muchísimos argumentos a favor, sí. Y ya, bueno, el editor dijo, muy bien. Has puesto en este libro, ¿son 8 cuentos? 9. 9 cuentos. Como los buenos libros de cuentos. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué otros tienen 9 cuentos? 9 cuentos de Salinger. Ah, ok, 9 cuentos, por supuesto. Y en mi anterior libro. Ah, también. Mira tú. O sea, no ¿Y vas a el tuyo, publicar otro. posiblemente? Si publico otro será de 9 también. 9 Ya también. cuando publique de 8 serán malos, sin duda. Pues, el humor es algo que se sintió más en tu primer libro que en este. Yo creo que también porque has abordado la violencia de otro punto, ¿no? Desde otra perspectiva, que no es tanto... Sí, No son tan juveniles estos cuentos, además. me he vuelto viejo y aburrido. Bueno, digamos, a ver, la repetición está bien, ¿no? Para las cosas que te son divertidas. Pero sí, o sea, tenía el reto de distanciarme un poco de lo que había hecho en Nadie nos extrañará. O sea, que es un libro al cual le tengo mucho cariño. Pero no sé, creo que no me gusta que me clasifiquen como nada, ¿no? Entonces, si bien es... voy a usar la contra quizá. O sea, si bien es cierto que el libro anterior estaba bastante relacionado con el realismo sucio, ¿no? O sea, la poesía muy urbana, un lenguaje, digamos, un poco más ligero, callejero. Creo que aquí sí me he esforzado o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, jugar con lo que se sabe de mí como escritor. Y por eso creo que, o sea, he ido añadiendo matices a mi narrativa, que claro, es cierto que, o sea, en general pues mantengo la cuestión del realismo, que todo, hay mucha bulla, pero bueno, que sí, que se mantiene la cuestión realista, pero igual pues ahí inserto cuestiones de fantasía, ¿no? Ciencia ficción, especulación, ¿qué más? No se me ocurre ahora, pero sí, o sea, también pues hay humor, ¿no? O sea, en el caso de Pista Nueva, Intérprete Desconocido, no sé por qué a la gente le parece eso gracioso, porque acaba siendo pues algo bastante sórdido, ¿no? O sea, las aventuras del Dr. Roca con los Sims, pero... Eso me recordó mucho al primer libro, de hecho. Claro, Porque o sea... es súper juvenil, súper adolescente, como dijiste, realismo sucio también, pero en el protagonista sentí algo que es típico de estos cuentos, más bien, que es cierta responsabilidad, cierta noción de que lo que está haciendo en parte tiene un efecto en la big picture, ¿no? Que llega no hasta el final, por supuesto, que no quiero adelantar a nadie porque Sí. es impactante, pero sí, ese es, al menos en cuanto a la trama, a ese lo sentí más cercano a los anteriores, lo cual dice mucho porque quiere decir que te has logrado distanciar de tu cuentario anterior, de tu cuentística. Pero por supuesto quiero también hablar un poco más sobre Guaraca, pero tú no escribes solo cuentos. No. Además has estudiado un máster Sí. de escritura creativa donde supongo que te han puesto a prueba escribiendo cosas distintas. Un poco, sí. Y tú mismo te has puesto a prueba. Sí. Has escrito para televisión. Sí. Has escrito teatro. Es una novela de teatro, ¿no? ¿Cómo se llama? Rappi. Odisea Rappi, Odisea Rappi. Epopeya Migratoria en 3 actos. Muy pomposo el nombre, pero sí. ¿Suena que es una comedia?
No es una comedia exactamente, pero sí tiene un toque bastante irónico, sarcástico, ¿no? Claro, es el viaje de una joven que trabaja como repartidora de comida a domicilio en Madrid, y que tiene un lío con migraciones, llamémoslo, ¿no? Con la oficina de migrantes en España, que funciona pues bastante, de una manera bastante antojadiza. Ujú. Entonces tiene también mucha relación con la comunicación Perú-España a lo largo de la historia, ¿no? Ya que pues hemos sido el virreinato, ¿no? Otros dicen que es la colonia española, pero sí, o sea, digamos, juega mucho con esta sensación de eh, cierta injusticia, ¿no? Y claro, desde el punto de vista eh, sarcástico, corrosivo, ¿no? Digamos, a la joven no le quieren aprobar el visado para que esté legalmente en España porque ha presentado su documentación fuera de plazo, ¿no? Y claro, cuando ella va a preguntar cuándo debió presentarla, porque entendía que según las fechas estaba bien, le dicen, pues no sé, 1565, ¿no? Y, con el virrey Abascal, que era más bueno, y se sorprende y bueno, tiene esta cuestión de chistes históricos, ¿no? Y todo está narrado desde el presente, pero el texto viaja al pasado, ¿no? Por ahí hay un encomendero, ¿no? Que es el espejo del actual rentista o terrateniente español que tiene propiedades y que de alguna manera lucra, ¿no? Bueno, lucra y justamente también pues alquila su vivienda a los inmigrantes, ¿no? Pero sí que siempre están en busca de oro, ¿no? Es un retrato también un poco canalla, pero nada, los españoles tienen un buen sentido del humor, así que no creo que se enfaden. Y además que muchos también estarían de acuerdo, ¿no? O sea, hay mucha conciencia sobre... eh, mucha conciencia, es claro, sobre el trato que reciben los inmigrantes, ¿no? Y también sobre pues, las injusticias, ¿no? Y eso, claro, y también es algo que llega al futuro, ¿no? Porque esta joven pues al final acaba como una pieza de museo, ¿no? De lo que eran los migrantes en el siglo XXI. Y claro, o sea, yo creo que el texto también funcionó bien porque no solamente en España hay migrantes peruanos, sino que en el Perú también hay migrantes venezolanos, ¿no? Y siempre, pues, la vida o las oportunidades para ellos están cuesta arriba. Sí, y Perfecto. bueno, y esta obra ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en el año 2024. Necesario Cherry. Necesario Cherry, y próximamente pues la van a estrenar, espero. Y además de estos, digamos, distintos géneros, ¿has escrito o te has aventurado a novela? Sí, me he aventurado. De hecho, pues acá también pasó algo con el Ministerio de Cultura, que siempre está involucrado al parecer en mi vida. Me pasó algo en el 2019. Sí, que gané un concurso de financiamiento con la novela El Triángulo de Abajo, que finalmente pues no recibí el dinero para la edición. Y entonces, claro, tengo esa novela ya escrita desde el 2019. Está ahí guardada esperando un buen contrato de publicación. Y estoy en otra también, otra novela. Sí. Pero he venido a hablar de Huaraca. Por supuesto. Bueno, podemos finalizar con una pregunta sobre el origen. ¿Cuál de estos cuentos es el primero que tú escribiste en Huaraca? Qué buena pregunta. Ah, claro. A ver, el primero, digamos, la semilla de un relato es del relato Gusanos. La planté en el año 2012, aproximadamente. Sí, Tienes 20. es un relato que se llama Part-Time, que ganó el premio de los Juegos Florales en la Universidad Católica. Sí, allí creo que estaban de jurado Giovanna Polarolo y Alonso Cueto, creo. No sé quién más. Y nada, o sea, ese cuento estuvo por ahí dando vueltas y para nadie nos extrañará, se lo propuse a Lucho Zúñiga, que es un buen editor, y me dijo, lo mismo que tú me comentaste, Andrés, haz una novela de este relato, ¿no? Él me dijo eso. Y yo, o sea, lo tuve pendiente, ¿no? Y quise como usarlo en este libro.
la historia y se expandió, o sea, cambió mucho, ¿no? O sea, ya Gusanos es un texto más maduro, ¿no? O sea, que abarca más temas. Y sí, o sea, yo creo que dialoga bastante bien con el presente peruano, ¿no? Digamos, entre la marginalidad y toda esta cultura de autogestión, ¿no? Digamos, eh, nuclear, ¿no? Para el desarrollo de distritos, por ejemplo, como Villa El Salvador, y, y cómo pues se opone, digamos, la construcción de proyectos de edificios, digamos, ¿no? Centros comerciales, ¿no? Que digamos ya no son cuestiones o no son hechos que nacen de la voluntad del pueblo popular o individual o de la gente, ¿no? O sea, no tienen ese sentimiento colectivo, sino más bien son propuestas empresariales, ¿no? O corporativas. Y cómo coinciden, ¿no? Y claro, digamos, al final también cómo el sujeto, el individuo acaba resistiendo y no se doblega, ¿no? Que acaba excluido, lo cual también para mí se relaciona mucho con todos los disidentes, digamos, de los oficios lucrativos, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a profesiones que no, eso, ¿no? Que pues, No van de acuerdo al mercado. tal cual, que no van de acuerdo al mercado, tal cual, sí, eso. Y claro, ese fue el yo creo que ese es el relato más antiguo. Eh, Fue uno de los últimos también en cerrarse, ¿no? En la nueva versión. Será.